Hola, mi nombre es Marcela Martínez y yo les voy a hablar un poco sobre quién es Carl Gustav Jung. Él nació el 26 de julio de 1875 y murió el 6 de junio de 1961. Este fue un psiquiatra y psicoanalista suizo que fundó la psicología analítica. Este hombre tuvo una infancia bastante mala, por decirlo así, donde su madre él hacía llamar loca y su padre estaba bien alejado de él porque lo hacía ver débil. Su único refugio fue un muñeco de madera, ya que su hermana no formó mucha énfasis en su vida. Sus estudios, él fue bastante apartado de la gente y la gente tampoco le hablaba. Luego él comenzó a trabajar en un hospital bastante famoso y conoció a Freud. Ellos conectaron, tuvieron un proyecto juntos, pero lo vio como una figura paterna y eso lo hizo alejarse un poco de él. Luego él cayó en una enfermedad neurótica donde él eh, escondía su dinero y lo perdía. Y así él también fue artista, artesano, constructor y también un escritor prolífico. Y hablaremos un poco sobre los sistemas de las personalidades. En estas teorías de Jung, la personalidad total se compone de varios sistemas o estructuras que influyen unos en otros. Los principales son el yo, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El yo es el centro de la conciencia, es la parte psíquica donde se percibe, piensa, siente y se recuerda. En el inconsciente personal del sistema de Jung se parece al concepto freudiano del preconsciente. Se trata de un depósito de materiales que fue consciente, pero que ha sido olvidado o reprimido porque era trivial o perturbador. Por último, tenemos lo que es el inconsciente colectivo, el aspecto más original y controvertido del sistema de Jung. Es el inconsciente colectivo o el nivel más profundo y menos accesible que tiene, que tiene esto. Él pensaba que tal como acumulamos y guardamos todas nuestras experiencias, el inconsciente personal, el género humano como especie, también almacena las experiencias de las especies humanas. Buenas tardes, mi nombre es Karen Santos y voy a empezar a explicar acerca de las etapas del desarrollo según Carl Jung. Carl Jung nos decía de que hay tres tipos de etapas en el desarrollo de la personalidad de una persona. Estas son la niñez, la pubertad o hasta la adultez temprana y la edad madura. Cuando nos referimos a la niñez se hace el desarrollo desde que el niño empieza a distinguir su yo mismo, es decir, desde que tiene un consciente de que es su propia persona y que él puede seguir adelante siendo él mismo. Cuando nos referimos a esto, John decía de que no era muy válido el de la niñez debido a de que los niños son el reflejo de los padres, por lo cual ellos no pueden distinguir en sí qué es verdadero ellos y qué es el reflejo de sus padres o cuáles son las actitudes que ellos están haciendo de sus padres, por lo que Carl Jung descartó este método. De ahí dijo él que desde la pubertad a la adultez temprana es cuando empieza a ser el desarrollo de la personalidad, porque aquí en este momento las personas son sometidas a la realidad del mundo, o sea, la educación, la carrera y familia. Esto hace que la personalidad de la persona lleve al entorno hacia lo que es la realidad del mundo. Y en la edad madura, nosotros hablamos de cuando unas personas ya son de 30 a 45 años y nos referimos a cuando ellos ya pasaron la primera etapa de la vida, que es enfocarse en la educación, la familia y la carrera, y en estos ellos empiezan a educarse y a verse sobre sí mismos. Es decir, de que dejaron ya atrás lo que es las cosas superficiales sobre la carrera, familia, amigos, su personalidad posterior no es la misma que su personalidad madura, que ellos en esta etapa se concentran en sí mismos. Esto es las desarrollos de personalidad según Carter. Mi nombre es Kevin Alejandro Castro y les voy a hablar sobre cómo evalúan esta teoría de Jung. Las técnicas utilizadas por Jung para evaluar el funcionamiento de la psique estaban fundadas en la ciencia y en lo sobrenatural, por lo cual su enfoque fue objetivo y místico a la vez. Se dice que se investigó varias culturas y épocas de la historia y se registraron los símbolos, los mitos, las religiones y los rituales de estas. Formuló su teoría de la personalidad con fundamentos en los sueños y las fantasías de los pacientes y de los suyos, y en sus estudios de las lenguas antiguas, la alquimia y la astrología, y nos habla de tres técnicas básicas, que dice que es la prueba de asociación de palabras, el análisis de los síntomas y el análisis de los sueños, y el inventario tipológico de Myers-Briggs es la que utilizan para evaluar esta teoría. En la primera dice que la teoría de la asociación de palabras esta
técnica proyectiva en la cual una persona responde a una palabra con estímulo. La primera palabra que se le ocurre, solo para mencionar alguna, la palabra estímulo, azul. La respuesta normal, bonito. Y la respuesta neurótica tendría que ser color, ¿verdad? Asociando el color azul. Y aquí les presento algunos ejemplos. La segunda, el análisis de los síntomas. El análisis de los síntomas dice que se centra en los que reporta el paciente y se basa en las asociaciones libres de la persona con esos síntomas. Se parece al método cártico de Freud, entre las asociaciones que hace el paciente con los síntomas y la interpretación de ellos, que hace el analista. Los síntomas muchas veces se aliviarán o desaparecerán. El análisis de los sueños, técnica que consiste en interpretar los sueños para descubrir conflictos inconscientes. Y por último, que dice que es el inventario tipológico de Myers-Briggs, y que dice que es un instrumento de evaluación relacionado con la teoría de la personalidad de Jung, que fue diseñado en la década de 1920 por Catherine Cook-Briggs e Isabel Briggs-Myers. A continuación hablaré acerca de las investigaciones de la teoría de Jung. Como primer punto, tenemos lo que es de las investigaciones de Jung, es como la reconstrucción de la historia de la vida. ¿Qué podemos decir esto? Es como que implicaba como una extensa cantidad de recuerdos respecto a la experiencia en un individuo, en las cuales Jung buscaba prácticamente detectar los patrones del desarrollo, que era precisamente la causa de su presente, de los estados neuróticos que tenían las personas, además que sus datos no estaban fundados ya sea una observación objetiva, y fueron reunidos como de una manera controlada o sistemática. En esto damos a conocer lo que son las investigaciones. Ya serían como los tipos psicológicos, los diseños, individuación y de la crisis de edad de las mujeres. En los tipos psicológicos pesa una opinión negativa que Jung tenía acerca de la psicología experimental. Los investigadores han podido prácticamente someter a varios aspectos de su teoría a pruebas experimentales y que han notado resultados que corroboran algunos de sus postulados. Los sueños. Es una investigación de los sueños para estudiar la existencia del arquetipo. Se pidió a las personas, en este caso, que relataran sus sueños más recientes, los más vividos y los más lejanos. Se le pidió que durante un plazo aproximado de 3 semanas anotaran lo que eran los sueños de las noches anteriores, tan pronto como se despertaran cada uno de ellos. Además, se le aplicó la otra prueba que son de la personalidad. La individuación es realizar una investigación muy completa ya con los hombres y las mujeres, alrededor de 37 y 55 años de edad. Ocupaban prácticamente ellos los puestos de ejecutivos en un nivel que arrojó que seguía conductas que corroboran el concepto de individuación, propuesto en este caso por Jung. La crisis de la edad madura de las mujeres. La crisis de la edad madura de las mujeres es que al principio era como un fenómeno que solamente afectaba más a los hombres que a las mujeres. Sin embargo, en años recientes se ha dado a reconocer que la idea de que ellas pasan por una crisis similar. En una encuesta nacional con alrededor de 2.681 mujeres afectadas en Estados Unidos, se arrojó que ellas gozaban de peor salud que los hombres en este caso, además de que tenían poco control acerca de sus matrimonios y además que tienen menos oportunidades de encontrar un empleo. Y muchas gracias por su atención prestada.